Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Tras la suspensión de Verónica Abad por 150 días, el Ejecutivo decide reemplazarla y encarga la vicepresidencia a la secretaria de Planificación. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, gracias. Buenas tardes, amigos, qué gusto acompañarlos. Además les contamos que Arturo Félix es el nuevo consejero de la Embajada de Ecuador en Colombia y en su lugar José de la Gasca es el ministro de Gobierno. Con estos cambios en Carondelet, empezamos. Precisamente los cambios se produjeron a primera hora de este lunes y fueron comunicados mediante redes sociales. Belén Merizalde, desde el Palacio de Carondelet, nos amplía la información. Hola, Belén. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy se registraron varios cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa. Uno de ellos se veía ya venir desde la noche de ayer, luego de que el primer mandatario publicara en su cuenta de X un mensaje en el que señalaba que la energía se ha convertido en prioridad. De allí que enviaba a quien hasta anoche se desempeñaba como ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, como delegado del Gobierno Nacional a Colombia para la compra de energía. Precisamente esta mañana ya se confirmó a través de un comunicado emitido por la presidencia, en donde se señala que Félix Wong fue nombrado como y precisamente esta mañana también el presidente Daniel Noboa ya firmó el decreto ejecutivo con el cual designa a José de la Gasca como el nuevo ministro de Gobierno. De la Gasca se desempeñaba como embajador de Ecuador en la ONU y también él fue secretario anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Pero para conocer más detalles de cuál fue el desempeño de Félix Wong durante este casi un año de gobierno del presidente Daniel Noboa, nuestro compañero Carlos Sacoto nos ha preparado un reportaje. Veamos. A la derecha de Daniel Noboa desde antes de asumir el mando y luego también cuando presentó a su gabinete. Ahí estuvo Arturo Félix Wong, hombre de confianza del presidente, quien ha sido un acérrimo defensor del régimen. Para los registros, ese día de septiembre en el que llamó a una radio que transmitía en vivo una entrevista crítica a la gestión del gobierno en materia de electricidad que no le gustó del todo. Mi nombre es Arturo Félix Wong. Tienes un entrevistado, ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Burlándose del Ecuador. Episodio por el que luego se disculpó más o menos. Y si en algún momento ofendí a alguien o no les gustó, yo pido disculpas, pero creo yo que esa es la forma como se debe actuar en todos los aspectos de la vida. Casa adentro, ejecutor del gobierno. Acompañó al ministro de Transporte Roberto Luque cuando se le encargó el Ministerio de Energía tras la destitución de Andrea Robo. Entonces, ejercía las funciones de secretario de la Administración Pública. Antes, se le había encargado también el mando de la ya extinta Secretaría de Seguridad Pública. Se lo designó también como parte del directorio de Arconel, que es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. En agosto pasado asumió como titular del Ministerio de Gobierno. Obtenía un rol protagónico como uno de los principales voceros del gobierno. Y ahí hacía estas declaraciones sobre una crisis eléctrica de la que se venía avisando. ¿Habrá apagones o no? No. Si las cosas se mantienen como estamos trabajando ahorita, y la hidrología, como tenemos estudiado, nos apoya, no tiene que haber apagones. Ahorita no hay apagones, todo el mundo está trabajando tranquilamente. De 37 años, empresario vinculado a la construcción y a la confitería, estuvo en el Ministerio de Gobierno hasta este lunes, pues será enviado a Colombia como consejero de la Embajada de Ecuador en ese país. Deberá gestionar la compra de electricidad, una tarea que, se sabía ya, estaba a cargo de la ministra Inés Manzano. En su carta de renuncia asegura que estas funciones requieren de toda su atención y esfuerzo y que por eso renuncia al Ministerio de Gobierno. Hemos intentado sin éxito acordar una entrevista antes de su viaje previsto extraoficialmente para este martes. En Guayaquil, Carlos Sacoto, Teleamazonas. Pero ese no ha sido el único cambio y quizá no el más criticado tampoco, sino más bien el cambio que se da en la vicepresidencia. Pues el presidente Daniel Noboa anunció esta mañana que la secretaria de Planificación, Saría Moya, se convierte en la nueva vicepresidenta temporal por 150 días. Esto después de que la vicepresidenta Verónica Abad fuera sancionada el pasado 8 de noviembre por parte del Ministerio de Trabajo por un supuesto abandono del puesto laboral. Nuestra compañera Astrid Singre nos amplía los detalles en la siguiente nota. Veamos.
La campaña electoral enfrenta nuevamente a Daniel Noboa y a Verónica Abad. Esto tras conocerse este sábado 9 de noviembre la resolución administrativa emitida por el Ministerio de Trabajo en contra de Abad, en la cual se suspende a la segunda mandataria por 150 días, es decir, 5 meses que coinciden con las elecciones, además de indicar que durante este lapso no contará con remuneración salarial. Frente a esto, Abad se pronunció y pidió la intervención de la Asamblea Nacional. Para que conozca y fiscalice las acciones de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio del Trabajo. También llamo la atención a la Contraloría General del Estado para que de manera inmediata inicie un proceso de control sobre mi traslado a Turquía. En este sentido, el constitucionalista Iván Castro Patiño calificó la decisión del Ministerio de Trabajo como una violación flagrante y detalla. De ninguna manera un funcionario de inferior jerarquía de la función ejecutiva, como podría ser el ministro y peor aún la directora de Recursos Humanos, tiene facultad alguna para sancionar con suspensión a la vicepresidenta de la República. Lo que configura, afirma, una arrogación de funciones por parte de la ministra Núñez. Pero no es todo, el jurista también enumera otros puntos que considera se han violentado. Incluso se han creado pisos legales para darle respaldo a la decisión. El Ministerio del Trabajo expidió con fecha 11 de septiembre un acuerdo, el acuerdo ministerial 175, en donde por primera vez se regula la posibilidad de sanciones administrativas a funcionarios que no están sujetos a la carrera administrativa. En medio y a pesar de las críticas, el gobierno nombró este lunes 11 de noviembre a Sarija Moya como la nueva vicepresidenta encargada. Esto aún cuando corren los 5 días que Abad tiene para apelar la decisión del Ministerio de Trabajo. Astrid Singre, Teleamazonas. Y esta mañana en una rueda de prensa del bloque de seguridad, el jefe del Comando Conjunto se refirió precisamente a este tema y señaló que la vicepresidenta temporal ya tiene seguridad. Escuchemos lo que mencionó. La señora vicepresidenta encargada al momento ya cuenta con seguridad. La Casa Militar Presidencial está realizando los trámites, como digo, para que la seguridad de la ex vicepresidenta sea retirada. Estas han sido entonces las últimas decisiones del gobierno del presidente Daniel Noboa. Nosotros vamos a continuar pendientes de lo que aquí ocurra. Sigues tú, Gaby, con más noticias desde estudios. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Belén. Seguimos con más información. Las bancadas de la Asamblea rechazan las decisiones del Ejecutivo, entre ellas la suspensión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Anuncian que el Pleno se reunirá y se pronunciará el día miércoles sobre lo ocurrido. El pronunciamiento de la Asamblea sobre lo que ocurre con la vicepresidenta Verónica Abad tendrá que esperar hasta el miércoles, día en el que el Pleno sesionará y tras una reunión previa de las bancadas tomará postura. Porque mañana seguramente nos vamos a reunir para poder hilvanar algunas ideas y sacar conclusiones de cuál es el radio de acción sobre el cual debe pronunciarse la Asamblea Nacional. Asegura también que la bancada del Partido Social Cristiano rechaza la actitud del Ejecutivo en este tema. Se suma a las voces que afirman que Verónica Abad no podía ser suspendida de su cargo mediante un sumario administrativo. Recuerda también que luego de los 90 días se podría configurar el abandono definitivo y que Abad podría quedar fuera de la vicepresidencia. ¿Y por qué? Porque si ya la ausencia temporal pasa de los 90 días, ya se configura una ausencia definitiva, por lo cual más bien el procedimiento es, para nombrar a la vicepresidenta, es que el presidente tiene que nombrar una terna y enviarla a la función legislativa para que de ahí se escoja quién va a ser la próxima vicepresidenta de la República. Al rechazo de las actuaciones del presidente se suma la bancada de Construye. Jorge Peñafiel dice que la Asamblea debe fiscalizar las decisiones tomadas, que nombrar a una vicepresidenta encargada es destruir el orden constitucional. No es un asunto de si nos cae bien la presidenta o si está la vicepresidenta o no estamos de acuerdo con ella. Esto es un tema de proteger y de respetar los principios de la democracia, que es precisamente la elección popular y el respeto a la voluntad popular en el ejercicio de un cargo. Posición con la que está de acuerdo la Revolución Ciudadana. Leonardo Berresueta dice que la Asamblea no puede reconocer a una vicepresidenta encargada cuando la titular fue sancionada ilegalmente. No puede existir una sanción a una vicepresidenta de la República con un sumario administrativo. Parece que a algunos les está incómodo esta ley,
les queda incómoda la constitución política del Estado y quieren hacer de ella lo que les da la gana. Según Berresueta, las bancadas están intercediendo para que el Pleno escuche a la vicepresidenta Verónica Abad. ADN, la bancada de gobierno, ha preferido no pronunciarse sobre este tema. El movimiento Suma hará una convocatoria ciudadana para escoger al reemplazo de Jan Topic, quien quedó fuera de la contienda electoral tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Además, denunciarán a los 4 jueces que votaron a favor por prevaricato. El rostro de Jan Topic no estará en la papeleta presidencial de 2025. Así lo decidió la noche de este domingo el Tribunal Contencioso Electoral con 4 votos a favor y 1 en contra. En la sentencia se establece que él aún mantiene el control de empresas que tienen contratos con el Estado, lo que es una inhabilidad para ser candidato. Puede ocurrir que el control sobre una persona jurídica no se ejerza a través de la propiedad de acciones o participaciones, sino mediante otras formas de influencia, como el control sobre las decisiones claves de la empresa. Ante ello, la mañana de este lunes, en una rueda de prensa, Topic, acompañado de la candidata a la vicepresidencia Michelle Calvache y el líder del movimiento Suma, Guillermo Celi, anunciaron que tomarán acciones. La primera, denunciar a los jueces. Nos tumbaron la candidatura en base a supuestos. Esto no termina ahorita. Yo personalmente voy a meter las denuncias penales contra los 4 jueces por prevaricato. No fue en contra de Jan esto, fue en contra de la democracia, del derecho que tenemos todos y cada uno de los ecuatorianos para poder decidir quién nos gobierna. Tras la decisión, no les queda otra alternativa que designar a un reemplazo y para ello hacen una convocatoria ciudadana. Vamos a lanzar un portal para cada uno de los ecuatorianos mayores de 35 años que si quieren liderar esta causa, sienten que tienen la experiencia, las competencias, las habilidades, la incorruptibilidad para hacerlo. Señores, aquí tiene un equipo. Aunque los plazos establecen que el nuevo nombre se debe entregar al CNE en 48 horas, dijeron que presentarán recursos. Tenemos 3 días para presentar ampliación y aclaración a esta espuria sentencia. Una vez que tengan esta certificación por parte del TSE, el CNE procederá a notificarnos a nosotros para que en 48 horas reemplacemos lo que jamás quisimos hacer. Así que más o menos hasta el día domingo, lunes, tendremos los plazos necesarios. Según los cálculos, la plataforma estará habilitada hasta el jueves para que los ciudadanos se inscriban. Se tomarán 2 días para evaluar las carpetas y luego escogerán al nuevo candidato presidencial. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos con más información. Las industrias tendrán una baja en venta del 15% debido a los cortes de electricidad anunciados a este sector y solicitan que los racionamientos sean equitativos entre el área industrial y residencial. Nuestra compañera María Gracia Chacón desde Sangolquí nos amplía la información. María Gracia, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, nos encontramos en Sangolquí. En este sector, el día viernes hubo una desconexión de las industrias de 24 horas. Ahora, la desconexión de electricidad será de 14. Sin embargo, van a haber varias afectaciones para las industrias, no solamente en Sangolquí, sino también en Inga Bajo y Santa Rosa, zonas donde aplicarán estos racionamientos de electricidad. La Cámara de Industrias y Producción nos comenta las afectaciones y también cuál es su pedido con respecto a estas desconexiones. Veamos. Las pérdidas alcanzan los 12 millones de dólares por hora de apagón nacional. Ahora tenemos una reducción entre un 15 y un 20%, dependiendo del sector, en las ventas. Estamos solicitando al gobierno conocer cuáles son las propuestas y los planes para aumentar generación, que tiene que ser térmica por el momento. Y en el mediano plazo, ¿no es cierto?, lo que hemos solicitado es que se le permita al sector privado invertir en el sector eléctrico. Nos encontramos en una planta de producción textil, también de productos de limpieza y reciclaje, en donde también nos comentaron cuáles han sido las afectaciones por este pasado viernes, donde hubo cortes de electricidad de 24 horas y cómo las 14 horas también les van a afectar. Nuestros procesos necesitan ser de alguna manera inyectados por energía continua. Va a tener un impacto en la calidad del producto, va a tener un impacto en el tema ya del producto final. Esto hace que nuestros ingresos sean por ahí impactados
por más allá del 70% de lo que podemos hacer. Todos, ¿no es cierto?, tenemos que aportar en esta crisis, tanto el sector residencial, el sector comercial y el sector industrial. La propuesta es que esta carga sea equitativa, ¿no es cierto?, para todos los sectores. Así es, como pudimos escuchar, las pérdidas por estas 14 horas de desconexión podrían ser entre 15 y 20% con respecto a las ventas que irían a la baja por estos racionamientos de electricidad. Sin embargo, recordemos que también el sector industrial usa el 26% de energía del Sistema Nacional Interconectado. Es por eso que hacen este pedido de tener más transparencia, más planificación para que ellos puedan trabajar de manera organizada y así que las afectaciones no sean tan grandes. Regresamos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, María Gracia. El sector productivo de Guayaquil rechaza los cortes de energía de hasta 12 horas diarias. Algunas industrias pequeñas de la ciudad que no cuentan con generadores eléctricos se han visto obligados a disminuir su producción hasta en un 50%. El sector industrial de Guayaquil tiene un máximo de 12 horas de cortes de energía. Las empresas se rigen al cronograma establecido para el sector residencial de la ciudad. Las pequeñas industrias son las más perjudicadas. En esta planta de elaboración de cerveza artesanal no tienen generador de electricidad. Aquí laboran por turnos en las horas que sí tienen luz. La representante zonal de la industria cervecera artesanal exige cumplimiento en el cronograma de cortes eléctricos. Muy difícil planificar nuestra producción, eso es lo más complejo. Tuvimos una baja en la cantidad de producción importante, yo diría que es un 50% por lo menos. Algunas plantas tienen necesidades trifásicas, por lo tanto necesitan generadores muy grandes, industriales, otras sí se pueden manejar con generadores más pequeños. Son costos que no teníamos considerados. El sector industrial cervecero asegura que por el momento no registran despidos. No obstante, destacan que si los cortes continúan, se verán obligados a reducir la nómina de empleados. Los efectos de esta situación son muy profundos, muy grandes. Mientras tanto, a 3.600 millones de dólares ascienden las pérdidas en el sector productivo del país durante este mes y medio de apagones. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil rechazan el incremento en la duración de los cortes de energía. Y si ya lo enfocamos única y exclusivamente al sector comercial, que es el más afectado por esta ausencia de energía, podemos llegar a establecer más de 1.600 millones en pérdidas. Uquillas asegura que si los apagones continúan hasta diciembre, el sector productivo del país podría llegar a tener grandes pérdidas económicas. Y es que las ventas del último mes del año representan al menos un 15% de los ingresos anuales de muchos negocios. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En Guayaquil, ciudadanos y comerciantes expresan su malestar por el incumplimiento de los horarios de los cortes de energía. Desde el centro de la ciudad, nuestra compañera Erika Vera nos tiene más detalles. Erika, adelante. Buenas tardes, compañeros en estudios televidentes. Molestia, incertidumbre e incluso el incremento de pérdidas es lo que mencionan comerciantes y ciudadanos tras el incumplimiento de los horarios de programación emitidos durante el fin de semana. Esta mañana realizamos un recorrido por el centro de la ciudad y les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. El pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Energía informó sobre el nuevo cronograma de racionamiento eléctrico emergente con un periodo de hasta 12 horas de cortes que estuvo vigente el fin de semana. Este cambio generó molestia en comerciantes y ciudadanos, quienes se quejaron que los horarios emitidos por CENEL no se cumplieron. ¿Los horarios de los cortes se han cumplido? Que yo sepa, no. Cortan una hora menos antes de lo que deberían. Además, mencionaron que la incertidumbre de los horarios incrementó las pérdidas. Hemos tenido pérdidas en cuanto a producto dentro del horno que se nos ha dañado, en lo que es refrigeración también. Porque recién llegó la luz, estábamos a oscuras, pues, pero mira cómo está el negocio, está vacío, pues sí afecta. En esta panadería ubicada en el centro de la ciudad, aunque disponen de generador, la producción no llega ni al 45%. Solo puedo con la planta colocar luminarias. Ahí a esperar que llegue la energía, nomás trabajando con lo que se pueda, con un horno pequeño. Mientras que los productos que necesitan cadena de frío deben esperar que retorne la energía.
queda como está hasta que llegue la energía. Actualmente rige un nuevo cronograma cuya programación se da en 3 franjas horarias con duración de hasta 12 horas. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, los horarios se comprenden de 24 horas a 2 horas, de 7 horas a 11 horas y de 15 horas a 20 horas. En el centro, de 5 horas a 9 horas, de 12 horas a 15 horas y de 20 horas a 24 horas. Mientras que en el norte de Guayaquil, de 5 horas a 10 horas, de 13 horas a 17 horas y de 21 horas a 24 horas. Es importante mencionar que el actual cronograma estará vigente los días lunes 11 de noviembre y martes 12 de noviembre. Las autoridades respectivas tendrán que emitir una nueva programación que cumpla con el resto de la semana. Con esta información desde el centro de la ciudad, compañeros, ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Erika. Muchísimas gracias. Y ante la sequía que enfrenta Azuay, Mazar sigue en pausa, mientras las centrales Molino y Sopladora, que son parte del complejo hidroeléctrico Paute, operan de forma esporádica. También es crítica la situación de los afluentes que aportan con agua a los embalses. Vamos a hacer contacto con Iván Rodríguez, desde Cuenca nos tiene más detalles. Hola, Iván. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. En el panorama de Cuenca no se ve una solución. Los ríos están más secos que nunca. El efecto directo de esto se da en la represa Mazar. Su embalse sigue con niveles críticos. Les contamos. 2 días después de que Mazar paró sus operaciones por llegar a su nivel crítico, la recuperación de su embalse es muy lenta. La cota ha subido menos de 1,5 metros, ubicándose este lunes en 2111,41. Y es que las lluvias siguen ausentes en toda la cuenca del río Paute. Observe. Así están los 4 afluentes que tiene Cuenca, a punto de quedarse sin agua, sobre todo 2 de ellos, el Tomebamba y el Tarqui. El caudal de llenado para los embalses, sobre todo el embalse de Mazar, continúa siendo bajo, yo diría incluso extremadamente bajo, y no permite que recupere los valores o que no supere valores de 2.116 metros sobre el nivel del mar, lo cual está muy por debajo de la cota operativa. Son 122 días de sequía hidrológica, una situación nunca antes vista. Las altas temperaturas de hasta 30 grados y los incendios forestales no ayudan para nada. Para los siguientes días, sobre todo para los siguientes 5 días, se tiene una baja probabilidad de precipitación. Esta probabilidad puede cambiar para el fin de semana, esperemos que de manera positiva, sin embargo, no se puede asegurar. De vuelta al complejo integral Paute, lugar que concita la atención de todo un país por estos días. Las centrales hidroeléctricas Molino y Sopladora volvieron a operar a las 11 de la mañana, aportando con un poco más de 400 megavatios. La represa Daniel Palacios hasta el mediodía de este lunes contaba con una cota de 1.982 metros, a 7 de su nivel mínimo operable. Por ello su encendido no excede de 10 a 12 horas diarias. A la sequía y a la ola de calor que soporta Cuenca por estos días se suman los incendios forestales que este fin de semana se activaron en zonas muy sensibles como el Parque Nacional Cajas. Con esto vuelvo a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Seguimos con más información y es que a propósito de los constantes cambios de clima que experimenta no solo la capital, sino el país, nuestra compañera Stephanie Paz nos contará desde el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI qué se prevé para los próximos días. Stephanie, adelante. Así es, muy buenas tardes. Lamentablemente no se esperan lluvias, al menos hasta el jueves, a escala nacional. Incluso se prevé el incremento de la temperatura diurna y radiación intensa en distintas zonas del país. Estamos a esta hora con Cristina Argotti, analista de pronóstico del INAMI. Muy buenas tardes, para que nos comente cuál será la situación especialmente en zonas en donde se encuentran centrales hidroeléctricas. Sí, buenas tardes. Sí, las condiciones meteorológicas de esta semana son de cielos despejados o poco nubosos que van a dar paso a radiaciones altas y extremadamente altas e incremento de la temperatura. Sin embargo, en las zonas de las hidroeléctricas se podrían presentar precipitaciones de manera puntual, pero de intensidad leve. Entonces hay que recordar que estas condiciones se mantendrán hasta el jueves y el fin de semana tendremos un poco de incremento de humedad. ¿Por qué estos cambios? Por ejemplo, una semana tenemos alerta por lluvias intensas, de pronto a la semana siguiente por radiación extrema. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, hay que recordar que estamos atravesando una época lluviosa anómala y también que la atmósfera es dinámica, que está en un continuo cambio de masas de aire seco que propician los días despejados y masas de aire húmedo que dan paso a lluvias y días más nublados.
Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo hemos escuchado entonces, al menos hasta el jueves no se prevén lluvias a escala nacional. Cabe recalcar que incluso por la falta de nubosidad durante las madrugadas está previsto que se presenten también heladas y conforme avance el día, el incremento de la temperatura. Por ello es muy importante también que usted ya eso de mediodía utilice protector solar, ropa de manga larga para cuidarse del sol. Con esta información regreso a estudio que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi, muchísimas gracias. La falta de lluvias en el país genera graves pérdidas, sobre todo en el sector agrícola. Familias de Chimborazo hablan de alimentos de al menos 6 meses de sequía. Nos vamos a contactar con Brigitte Mancheno, ella está en el lugar para darnos más detalles. Hola, Brigitte. ¿Qué tal, compañeras en estudios? Muy buenas tardes. Realmente preocupante la situación hidrológica, sobre todo en el centro del país. Nosotros nos encontramos en la provincia de Chimborazo y este punto es de especial importancia debido a que aquí se dan las principales hortalizas que se distribuyen a lo largo de todo el país, a la mayor parte de la sierra, a la costa, también aparte de la Amazonía. Y ahora los comuneros, agricultores que por años se han dedicado a esto, nos han expresado su preocupación, pues aquí, por ejemplo, estamos en el barrio San Vicente de Tiazo, no ha llovido al menos 6 meses. Imagínense cuántas afectaciones ya ha producido, nos hablan de pérdidas económicas que también ya se ven. Incluso conversábamos con varios comuneros, lo que usted ve a esta hora de la tarde es una plantación de cebolla y ellos nos hablan de que existe un cambio radical. Cuando llueve las plantaciones son diferentes ahora que están utilizando canales de riego. ¿De qué tamaño están esas cebollas? Estas cebollas tienen 2 meses y medio, ya es hora de estar ya cerca de cosecha. Esto nos incluye a nosotros que estamos en las pérdidas de este año. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, nada más voy a tomar una cebollita para indicarles el tamaño. Esto ya debería estar próximo a ser cosechado. Sin embargo, por la falta de lluvias ahora logran abastecerse con canales de riego. Sin embargo, eso no es suficiente y afirman que ya reportan pérdidas. En nuestras próximas emisiones nosotros tendremos un reportaje especial para contarles más detalles de lo que ocurre en el centro del país en esta crisis hidrológica. Ustedes continúan con más. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde, Brigitte, estaremos atentos a tu reporte. Queremos invitarles, amigos, a que escaneen con la cámara de su celular el código QR que aparece en este momento en su pantalla. Usted va a poder revisar los horarios de los cortes de energía previstos para este lunes y martes. El enlace le llevará a la página web de Teleamazonas, donde además va a encontrar toda la información del acontecer nacional e internacional. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos. Estamos de regreso con más para contarles que la generación emergente de al menos 241 megavatios contratada por el gobierno para operar desde inicios de noviembre podría quedar en el aire tras incumplimientos de las contratistas. Progen y ATM son las empresas que no cumplieron los plazos, por lo cual el Ministerio de Energía analiza dejarlos insubsistentes. En el auge de la emergencia energética del país, el gobierno le apostó a la generación termoeléctrica con la contratación de una barcaza y 3 generadores en tierra. Todo para incorporar 341 megavatios, de los cuales solo 100 llegaron con la barcaza turca. Se esperaban 150 megavatios contratados a la empresa Progen, pero los contratos por 149 millones de dólares están más cerca del fracaso que de su ejecución, reconoce el experto Edgar Castro. Hay un retraso y que no se sabe cuándo se soluciona ese problema de Progen, es decir, 150 megavatios que no van a llegar. Y esto debido a los incumplimientos de la empresa, la falta de información y comunicación con las autoridades de gobierno. La propia ministra Inés Manzano denunció que ni siquiera le responden las comunicaciones. Entonces estamos nosotros haciendo la notificación de incumplimiento por su obra civil. Están ellos en una actitud en la cual no quieren informar a quien les está comprando. Con estos 2 millonarios contratos de Progen al punto de quedarse en el aire, el gobierno aún le apuesta a la compra de 91 megavatios a la empresa Austral Technical Management. Y esto por casi 90 millones de dólares para operar desde el 27 de diciembre. Pero nuevamente aparecieron los problemas. Se trata de una empresa que no es la fabricante de los motores y se sabe que sus generadores están en el Líbano. Y quizá no lleguen nunca. Este oferente, que no es ningún fabricante de equipos, sino es un integrador, ha comunicado que las unidades que tenían que venir al Ecuador, me parece que desde Líbano, son unidades que han sido bombardeadas en la guerra que está en esa zona. Por lo tanto,
ya no vendrían tampoco esos 91 megavatios. En este escenario y con los fallidos intentos del gobierno por lograr la generación eléctrica en tierra, Ecuador está más cerca de sumar apagones que de sumar megavatios a su sistema nacional interconectado, dice el consultor Jorge Luis Hidalgo. La empresa Austral predijo que ya empezarán a poner pretextos de Líbano, de la guerra, de alguna cosa de estas, y son empresas que ofrecieron mucho y están cumpliendo poco. Y si bien no se habla de la terminación unilateral sobre el contrato con ATM para los 91 megavatios de generación en tierra, no quiere decir que por las demoras no esté tambaleando. La violencia, las extorsiones y la inseguridad están acabando con la tranquilidad de los habitantes del cantón Playas en la provincia del Guayas. Locales comerciales cerrados y hasta amenazas en contra de planteles educativos es la nueva realidad que enfrentan. Eder Cheme nos cuenta más. Adelante, Eder. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Solo en lo que va del mes de noviembre en el Cantón General Villamil Playas se han reportado 4 muertes violentas. Y es que la dinámica comercial y turística de este balneario de la provincia del Guayas se ha visto fuertemente golpeada por las extorsiones y la inseguridad. Pero nosotros hemos preparado un informe completo con los detalles. Veamos. El Cantón General Villamil Playas sobrevive en medio de la violencia criminal. La crisis de inseguridad que afronta este balneario de la provincia del Guayas se evidencia en sus calles desoladas, en negocios cerrados y en la constante zozobra de sus habitantes. Este que años atrás era un cantón considerado como tranquilo, hoy es calificado por sus habitantes como una zona caliente, en la que hasta caminar da miedo. Hay muchas balaceras, eso, en el momento que uno tranquilamente sale y de repente una bala perdida por ahí, ya no regresa. Da miedo y ya uno no se puede confiar en salir ahora a las calles como antes, sí da temor. Solo en los primeros días de noviembre se registraron 4 muertes violentas, que según la Policía Nacional de este distrito, responden a represalias por negativa a pagar las denominadas vacunas. Sí, es por el tema de intimidación, de extorsiones, de vacunas, pero el personal de la UNACE realmente está haciendo un trabajo muy efectivo aquí. Como le indico, días atrás tuvimos 4 intervenciones en donde se obtuvieron buenos resultados y seguimos trabajando para mantener la tranquilidad. Este noticiero conoció que los extorsionadores le piden entre 150 y hasta $200 mensuales a los comerciantes por dejarlos trabajar y los amenazan con atentar contra sus vidas si no ceden. Los que se ven extorsionados se van huyendo, pues, en vez de no pagar, mejor cierro mi negocio. En tanto que en lo que va del año ya son 44 las muertes violentas en el Cantón General Villamil Playas. Playas es un cantón de 63.000 habitantes, ubicado a 15 kilómetros del puerto de aguas profundas de Pozorja, donde según información policial, 2 organizaciones criminales, los Choneros y los Lobos, se disputan el control de las rutas del narcotráfico. Y bien, según información proporcionada por la Policía Nacional, ahora las organizaciones delictivas están intentando reclutar a estudiantes de los planteles educativos. Es por eso que muchas de estas instituciones están siendo blanco de amenazas a través de panfletos y también videos en redes sociales. Es cuanto podemos informar a esta hora de la tarde desde el Cantón General Villamil Playas en la provincia del Guayas. Ustedes continúan con más. Buenas tardes.